Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta cuarta conferencia del ciclo de videoconferencias CALAS, Visiones de Paz, Transiciones entre la Violencia y la Paz en América Latina. El programa CALAS es un programa de investigación inscrito en el Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica, desde donde transmitimos. El programa CALAS forma parte del proyecto María Sibila Merian Center for Advanced Latin American Studies, Afrontar las crisis, perspectivas transdisciplinarias desde América Latina, un proyecto conformado por un consorcio de 4 universidades alemanas y 4 universidades latinoamericanas con la sede principal en la Universidad de Guadalajara, en México, y su sede regional del Centro Regional Centroamérica y el Caribe, aquí en el CIAC de la Universidad de Costa Rica. Me alegra mucho que hoy nos acompaña Mario Salazar Montes, que va a presentar su conferencia. Mario tiene una maestría por el posgrado Centroamericano de Historia de la Universidad de Costa Rica, institución de la cual es docente desde el año 2011. Actualmente es profesor de la Escuela de Estudios Generales y de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica. Ha publicado trabajos sobre políticas culturales, políticas juveniles y culturas populares. Es investigador del Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la UCR, donde tiene inscrito en el programa CALAS el proyecto de investigación Violencia y Paz en Centroamérica, las negociaciones de paz entre 1987 a 1994. Hoy nos va a hablar, como ven en la pantalla, sobre algunos aspectos de este proyecto que está realizando en el marco de CALAS bajo el título Negociando la Paz en Nicaragua y El Salvador, actores, vocabularios políticos y estrategias de negociación durante 1987 a 1992. Como siempre, vamos a escuchar primero la presentación de Mario y después entremos en un espacio para preguntas, comentarios que nos pueden mandar por el chat o también los y las que están en Zoom también pueden hablar directamente en la plataforma Zoom. Sin más, le doy la palabra a Mario. Adelante, Mario. Muchas gracias, estimado Werner. Voy a compartir pantalla antes de empezar. ¿Se ve, no? Sí. Sí. Perfecto. A ver qué hora es. Perfecto. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero hacer un agradecimiento a todas las personas que nos están escuchando y bueno, y ahora con estas nuevas dinámicas virtuales, si después por ahí se conectan otras personas también, pues les agradezco, ¿verdad? Por el tiempo, ¿verdad? Que se toman para esta actividad. Y también quiero agradecerle al Centro de Investigaciones Históricas de América Central, al doctor David Díaz, y también al programa de CALAS, su persona del doctor Werner Mackenbach, por la posibilidad de estar trabajando este tema de investigación en el marco de este proyecto tan importante. Tal vez lo primero que quisiera decir es quiero hacer una introducción con una frase que me parece importante de Alain Rouquier, que decía lo siguiente: en el juego centroamericano, mitad póker, mitad ajedrez, la paz es un momento de la guerra, como lo son las elecciones, y el diálogo y los planes de paz antagónicos forman parte del conflicto. Por medio de estrategias de retorno a la paz, cada contendiente trata de vencer o al menos de favorecer sus propios intereses. Un poco me parece que de alguna manera, después de hacer un balance de las diferentes negociaciones que ahora vamos a repasar un poco, aunque nos vamos a concentrar en las bilaterales, vamos a hacer un pequeño repaso de todas.
esta frase es muy sintética del fenómeno, ¿verdad?, de las negociaciones de paz en Centroamérica en la década de los 80. Básicamente encontramos una gran diversidad de planes, ¿verdad?, que obedecen a distintos momentos, incluso de la guerra, ¿verdad? Son incluso la cara, ¿verdad?, la otra cara también de las guerras, y en algunos momentos, pues, hay espacio, hubo espacios, ¿no?, para que algunos de estos planes se concretaran. Entonces yo creo que también mucho pasa por tratar de determinar y discernir las lógicas que están detrás de los diferentes procesos, digamos, de negociación regionales y bilaterales, ¿verdad?, en una primera instancia. Ahora bien, ¿por qué estudiar este tema? Bueno, evidentemente, ahora antes de empezar la transmisión en vivo de esta conferencia, pues hablábamos, ¿verdad? Evidentemente todos los días hay una nueva actualización del retroceso democrático en la región. Si algo se había ganado, porque también pues, hay todo un cuestionamiento también sobre la profundidad que tuvo las negociaciones de paz en Centroamérica durante los años 90 y la década del 2000, pero si algo se le reconocía hasta cierto momento es que se mantenía la alternancia, el respeto a los resultados electorales y no habían golpes de Estado. Todas esas cosas empezaron a ocurrir a partir del 2009 con mayor claridad, y entre el 2009 y hasta la fecha hemos, por supuesto, avanzado hacia un retroceso de los mínimos, ¿verdad?, que se habían ganado durante los años 90. Entonces, pues evidentemente hay una justificación desde el presente, pero también hay una justificación pensando en una serie de problemáticas que están asociadas a ese momento que se inaugura con los acuerdos de paz y que se está cerrando en esta década, que no solo atraviesan lo político, sino que también incluyen la violencia, la desigualdad, las políticas neoliberales, la exclusión social, las migraciones, que es tal vez el primer tema central junto con el narcotráfico en las relaciones actuales entre Estados Unidos y Centroamérica. Obviamente, desde el año pasado hasta el presente, la situación del COVID-19 y la pandemia, ¿verdad? Esto a su vez, digamos, se legitima con una preocupación también de largo alcance en las discusiones que tiene Centroamérica como condición geoestratégica, con economías frágiles dependientes, con una diversidad étnica y cultural, desigualdades sociales estructurales, ¿verdad? Una cultura de élite hegemónica muy fuerte, ¿verdad? Y algunas coyunturas de cambio social. Bueno, en el contexto de esas preocupaciones, un poco la idea es volver la vista hacia estas negociaciones y hacia este momento que de repente es una llave para tratar de entender qué es lo que ha ocurrido en los últimos 30 años. A manera también de introducción, pues están las lamentables cifras, ¿verdad? Algunas de las cifras más tristes, ¿verdad?, que también dejó el saldo de las guerras civiles en Centroamérica, que bueno, que también se han mencionado mucho, pero que por supuesto también son un factor que justifica una investigación. Ahora bien, quisiera tal vez agregar una justificación más. Sobre este tema hay muchísimas investigaciones. En el contexto posterior a las negociaciones de paz, bueno, hubo una gran cantidad de literatura, de investigación social sobre estos acuerdos, ¿verdad? Y recientemente se empiezan también a revisitar las guerras civiles y los procesos de paz. Ahora bien, yo después de hacer un balance un poco de lo que hay escrito, siento que es necesaria una perspectiva comparada, regional, y que aproveche este momento, ¿verdad?, histórico en este presente, ¿verdad?, donde por lo menos ya tenemos claro que hay ciertos procesos que se han cerrado. Entonces, eso sí no se ha logrado hacer, y me parece que entonces en eso radica la justificación de hacer una investigación de este tipo. En ese sentido, pues el objetivo es comparar los procesos, básicamente, ¿verdad?, que se dieron en este contexto. Básicamente, en este caso sería Nicaragua y El Salvador, aunque posiblemente para un futuro también es importante incorporar a Guatemala, ¿verdad? Aquí tal vez quisiera recalcar que hay tres elementos que me parece que son importantes. Una investigación de este tipo requiere saltarse el nacionalismo metodológico, porque evidentemente es una discusión que está planteada en términos regionales, y no solo en términos regionales, sino que con interconexiones globales muy profundas, ¿verdad?
Evidentemente, pues el enfoque comparativo es lo más importante, digamos, para poder, la herramienta fundamental para poder contrastar estas experiencias, y de alguna manera entonces nos vinculamos con con la metodología de la historia global para tratar de entender esto situar este problema en el contexto global y en el marco de interconexiones globales, ¿verdad? Bueno, entrando un poquito en materia, no podría iniciar sin hacer una breve referencia a un par de contextos, uno un poquito más alargado y otro más inmediato. O sea, de alguna manera, las expectativas, digamos, o las guerras y las negociaciones de paz son herederas de lo que ocurrió entre el 54 y el 79. Y antes de eso, inclusive, de una agenda política reformista que los movimientos sociales, sobre todo urbanos, habían llevado a la palestra política después de la crisis del liberalismo, ¿verdad? Entre el periodo entre guerras, con toda la cuestión social, y que además en Centroamérica se profundizó con una variable importante que fue la exigencia de democratización ante la salida autoritaria que vamos a encontrar en los años 30. Todas estas dimensiones se encuentran en los años 40, de alguna manera tienen eco, sobre todo en el proceso, bueno, en Costa Rica por un lado, pero también en el proceso guatemalteco, y que básicamente pues tenían que ver con democratización, con reformas sociales, modernizar las relaciones capital-trabajo y modernización económica. Todas esas de alguna manera quedan cerradas con la caída de Jacobo Arbenz, que significa cerrar las ventanas de una posibilidad de cambios reformistas en una coyuntura de cambio social, como tantos historiadores e historiadoras ya lo han señalado. Y esto da paso entonces a de nuevo, a la aparición de un autoritarismo que es un fenómeno de larga duración en Centroamérica, ¿verdad? Eso es un aspecto que está siempre ahí, con distintas dimensiones, ¿verdad? En el caso de Nicaragua, un autoritarismo más de corte familiar, dinástico. En el caso de El Salvador, son juntas de gobierno, algunas con tintes reformistas en algunos momentos, pero también en otros con mucha represión. En el Guatemala, como es una respuesta a la caída de Arbenz, con un terrorismo muy fuerte desde el principio. Y en el caso de Honduras, tendiente a ser un autoritarismo militar un poquito más reformista con algunos grados. Evidentemente esto también pasó por una diversificación económica que muchos autores han calificado de crecimiento empobrecedor, y que tuvo unas consecuencias tremendas sobre los sectores sociales, tanto urbanos y rurales, que durante entonces este periodo entre el 54 y el 79 se van a ir radicalizando a través de nuevos organismos como los sindicatos urbanos y las organizaciones campesinas y de masas que van a ir desarrollándose en esta época, hasta la aparición de las opciones armadas como una posibilidad de intentar de impulsar una agenda revolucionaria que se había cerrado en términos de la reforma planteada en los años 40 y 50. Ya propiamente en un contexto más inmediato, pues aquí asumo la clasificación que ha hecho don Héctor Pérez en algunos de sus trabajos, que divide esta década en tres momentos. Un primer momento que es el auge revolucionario del 79 al 81, un segundo momento del 82 al 87, donde está la radicalización sandinista, más bien la reacción de Reagan y la radicalización sandinista. Básicamente es el momento, digamos, donde las guerras civiles se vuelven más cruentas. Y en el tercer momento, que es el que voy a explorar ahora, es el de la apertura de espacios para negociaciones bilaterales, regionales y bilaterales, ¿verdad? Pues en ese sentido, paralelamente también habría que hablar un poco de algunos de los intentos regionales más importantes, ¿verdad? Un poco pensando en estas lógicas que introducía con la cita que hice al inicio. En principio está la Declaración Franco-Mexicana, que es muy temprana, en 1981, y digamos cuyo principal aporte es, bueno, son dos los principales aportes. Primero, reconocer al Frente Farabundo Martí como un actor político legitimado, ¿verdad? Cosa que no cayó muy bien en el contexto de América Latina y sobre todo en la relación con Estados Unidos. Pero en segundo lugar, dejó abierta la posibilidad de una negociación cuando empezaba a escalar el conflicto militar. Un segundo momento es el de la iniciativa de Contadora, ¿verdad? Que ya es básicamente una propuesta latinoamericana que retoma esta idea de la negociación como una estrategia para
tratar de encontrar una salida al conflicto, pero también, sobre todo, y creo que aquí es como el objetivo central desde Latinoamérica, no escalar a la región en un gran conflicto geopolítico, militar, y evitar entonces la intervención de Estados Unidos en Centroamérica y en América Latina. En este sentido, de muchos puntos que tuvo la agenda de Contadora, tal vez la lógica, ¿verdad? La lógica está aquí centrada en el tema de la seguridad. La seguridad es opuesta entonces a la posibilidad de la militarización y sobre todo la intervención de Estados Unidos en la región. Quisiera también mencionar lo que no sería exactamente una iniciativa de paz, pero sí una serie de diálogos que empiezan a ocurrir a partir del 85 que van a generar lo que se llama la distensión, ¿verdad?, de la Guerra Fría, que son las negociaciones entre la Unión Soviética y Estados Unidos, entre Gorbachev, sobre todo a partir del 85, su política de distender las relaciones internacionales, con esta cita que está aquí, básicamente, del canciller, que la retomo de un trabajo de Rodolfo Cerdas, donde dice que existen fundamentos para suponer que nuestros contactos diplomáticos con los Estados Unidos desempeñaron determinado papel en la creación de una atmósfera en la que se hizo posible el acuerdo con los 5 presidentes. Esto es clave porque evidentemente en este contexto hay un juego también que se da en una escala global, ¿verdad? El conflicto centroamericano está planteado en términos de una escala global, de una agenda global también, donde evidentemente las dos potencias en ese momento, hacia el final de la Guerra Fría, están sobre todo como estrategia de la Unión Soviética, distendiendo los conflictos en Afganistán, en Angola, en Centroamérica, en Vietnam, y en Alemania también, en Europa del Este, por supuesto, ¿verdad? Entonces, en el marco de esas negociaciones también se abre un espacio para lo que sería, digamos, la fase, digamos, 3 que planteaba en este caso don Héctor Pérez, que sería un espacio para las negociaciones regionales. Y en este caso, después del agotamiento que ocurre con Contadora, pues la iniciativa, como ustedes sabrán, pasa a Centroamérica, a los presidentes centroamericanos, y un poco en Esquipula 2 hay una combinación del primer plan de Vinicio Cerezo, desde el 86, junto con el plan después que presenta Oscar Arias, ¿verdad? Una hora para la paz, y se construye una agenda de 11 puntos, ¿verdad? Muchos se retoman desde la propuesta de Contadora, pero aquí de nuevo, entonces, lo que aparece como una novedad y sobre todo se va a manifestar con mucho más fuerza en las cumbres presidenciales, que son las que van a ir de alguna manera llevando a cabo la ejecución del plan, es el tema de la democracia, ¿verdad? La democracia aquí entendida como elecciones libres, libertad de prensa y alternabilidad en el poder. Si bien hay otros elementos, también se retoma la de la seguridad, se retoma, bueno, obviamente lo del diálogo, las amnistías. El peso, digamos, de este punto está centrado en las elecciones y sobre todo en la incorporación también de Nicaragua al proceso de firma de acuerdos, en una tensión con una administración de Reagan que también se oponía a este proceso, pero ya en un momento de desgaste, ¿verdad?, de esa administración, sobre todo después del caso, como se sabe, Irán-Contras, ¿verdad?, donde de alguna manera abre también una crisis al interno de la política norteamericana que es aprovechada por este espacio. También hago aquí referencia a las cumbres que se van a ejecutar. Básicamente son, bueno, obviamente pues Esquipulas, que es en agosto del 87, pero sobre todo las que siguen después, que son la ejecución del plan, que son desde la cumbre de la Juela a Montelimar. Básicamente son 5 cumbres, hay más después, pero básicamente estas son las que marcan el Esquipulas político. Y las menciono, este trabajo mío está más enfocado en las negociaciones bilaterales, pero lo que pasa acá es que las cumbres van a jugar un papel determinante, sobre todo en la negociación bilateral con el caso nicaragüense, no en los otros casos y un poquito menos en el caso de El Salvador, donde solo vamos a encontrar una cumbre. La primera cumbre de la Juela, entre otras cosas, es importante. Es la primera donde se empieza a revisar lo que se ha logrado en 150 días. Y aquí hay un anuncio de Daniel Ortega
que básicamente es la apertura de las negociaciones con la contra, a partir de este momento, Resistencia Nacional, ¿verdad? Que es importante. Además, también aquí en este momento, los presidentes que tenían la comisión de verificación del acuerdo incorporaba al grupo de contadora, es excluida y la verificación va a quedar solo en manos de los cancilleres de Centroamérica. Bueno, transcurre todo un año, hasta un año y un poco más, hasta febrero del 89 en Costa del Sol. Ahora vamos a hacer referencia ya puntualmente qué pasó en ese año, porque hay muchas cosas después. Pero en Costa del Sol entonces va a haber otro proceso importante, que es el anuncio del sandinismo de Daniel Ortega en esa cumbre de adelantar las elecciones para febrero de 1990. Con el compromiso de los presidentes de establecer un plan de movilización, de desmovilización para la resistencia nacional contra, ¿verdad? Que en realidad se va a hacer público en agosto del 89, el 7 de agosto, que básicamente esa es la cumbre sobre la desmovilización, ¿verdad? Vean que entonces las primeras tres están totalmente concentradas en Nicaragua. Vale la pena señalar que además, o sea, que evidentemente este proceso que finalmente se había planteado como regional terminó siendo un proceso orientado totalmente hacia Nicaragua, ¿verdad? Hacia destensionar, digamos, la problemática sandinista en Nicaragua. Y los demás países un poco fueron quedando al lado, y tampoco todos habían suscrito los acuerdos, así que todos estaban obligados a cumplir con los puntos, y los fueron obviando en alguna medida. Tenemos que llegar hasta Coronado, diciembre, perdón, ahí no está la fecha, diciembre de 1989, cuando se le pone el centro en esa cumbre a El Salvador, porque en ese momento, ya a escasos 2 meses de las elecciones en Nicaragua, es decir, ya se ha resuelto bastante el tema, el Frente Farabundo Martí desarrolla una acción militar muy fuerte en noviembre, y esta cumbre de alguna manera es una respuesta a esa ofensiva militar, y sobre todo las consecuencias que tiene también, que es la masacre de los jesuitas, ¿verdad? Por un lado, y entonces hay un llamado urgente a que entonces en El Salvador también se retomen las negociaciones, pero vean, aquí es muy interesante, la propuesta es que las asuma la ONU, ¿verdad? Que ya va a empezar a marcar un cambio. También otro elemento importante es que en el 89, en noviembre del 89, diciembre, podríamos hablar ya de un punto de giro, de cambio, en términos de la Guerra Fría, de la relación, de esta distensión que estuve mencionando, hacia lo que ya sería la desintegración y el final de la Guerra Fría, la desintegración de la URSS y el final de la Guerra Fría con la caída del muro de Berlín. O sea, es decir, el panorama a partir de noviembre del 89 es radicalmente otro. Finalmente, en Montelimar, después de las elecciones de sandinistas, pues es un poco el triunfo, digamos, o de alguna manera tiene como un carácter festivo de que se ha salido del conflicto, aunque quedan otros conflictos pendientes, ¿verdad? Algunas preguntas preliminares que entonces me hago es, ¿cuáles son las similitudes y diferencias entre las negociaciones bilaterales de Nicaragua y El Salvador? ¿En qué medida el contexto global de distensión de la Guerra Fría y desintegración de la URSS condiciona de manera diferenciada las negociaciones? ¿Quiénes fueron los actores externos e internos y qué papel jugaron en cada una de las negociaciones? ¿Cuáles fueron las agendas de negociación y cuáles estrategias de negociación se implementaron en los procesos negociadores? ¿Cuáles son los vocabularios políticos empleados por las partes durante las negociaciones? ¿Por qué en el caso de Nicaragua la negociación conduce a una elección general y acuerdos coyunturales de gobernabilidad, mientras que en El Salvador la negociación conduce a una reforma institucional? Son preguntas preliminares y no tengo las respuestas para todo, pero digamos que hay algunos intentos de esto. Entonces, un poco lo que he tratado de hacer preliminarmente es construir una cronología, he echado mano de la cronología de los procesos de las negociaciones bilaterales, en una base de datos donde he ido metiendo todo. En este caso está separada en este cuadro por el primer caso es la situación de Nicaragua. En amarillo he puesto el inicio y el cierre, ¿verdad? Y en anaranjado los acuerdos. Los acuerdos anaranjados son los que son previos a las elecciones de las elecciones generales, y los que están en verde son posteriores a las elecciones, cosa que no va a ocurrir en el caso de El Salvador,
donde vamos a ver que es el inicio de los diálogos, como ya les he dicho, empieza en 1990, está precedido de una ofensiva militar y básicamente todos los acuerdos se logran antes del cese al fuego, ¿verdad? Y no hay un acontecimiento que cambie tanto la correlación de fuerzas políticas como la elección de febrero de 1990 en el caso de Nicaragua, ¿verdad? Entonces, pues algunos contrastes iniciales son que las primeras cumbres de Esquipulas se enfocaron en Nicaragua, básicamente una gran presión por llevar a Nicaragua. Ahora la pregunta es por qué Nicaragua aceptó, ¿verdad? Y esto es parte también de las estrategias de negociación que ahora voy a conversar un poquito. Antes de la derrota electoral del FSLN se alcanzan 3 acuerdos, ¿verdad? Uno en marzo de 1988 y 2 acuerdos en 1989. Posterior a esto se van a alcanzar 4, aunque tal vez 2 más de tipo político y al final de cuentas 2 más que son de cese al fuego. Pero esto es como importante y marca una diferencia con el caso salvadoreño. Y la negociación transcurre en el contexto de la extensión de la Guerra Fría, inclusive con una visita del canciller que hace poco mencionaba a Nicaragua en octubre del año 89, ¿verdad? En el caso de El Salvador, pues inicia en el 89, como les decía, es decir, es un momento mucho más tardío. Recibe la atención regional a partir de la Cumbre Coronado y el proceso se desarrolla en el contexto de la desintegración de la URSS y el fin de la Guerra Fría. Bueno, aquí he tratado de hacer un cuadro más comparativo con los acuerdos, con el inicio de las conversaciones y los acuerdos. Un poco para ver si contrastamos algunos elementos importantes. El primer contacto indirecto entre el gobierno sandinista y la contra en realidad se da antes de la cumbre de Alajuela, que es en enero del 88. Se da el 4 de diciembre de 1987. Es un contacto indirecto entre representantes del gobierno y en ese momento la contra, que a partir de esta coyuntura va a empezar, como les digo, a denominarse Resistencia Nacional. Es clave la cumbre de Alajuela, como les decía, porque es el anuncio oficial de eso, y la primera negociación directa es en enero del 88. Vean que entonces en este transcurso de los primeros 2 meses se van a dar los primeros contactos. En el caso de El Salvador, en realidad, pues como les he insistido, la posibilidad de volver los ojos hacia El Salvador está en una estrategia de poner el conflicto en términos militares del FMLN. En este sentido, la intención de la ofensiva es llamar la atención sobre las capacidades militares que sigue teniendo el FMLN, a pesar de que ya lo de Nicaragua está resuelto y de que la situación en el contexto histórico global está deteriorándose en términos de la Guerra Fría. Esto obviamente llama la atención de la cumbre. Y aquí tal vez lo importante entonces es un desplazamiento de la atención del Foro de Esquipulas a la ONU, ¿verdad? Ahorita lo voy a retomar en los primeros acuerdos que se firman o que se suscriben. Vamos entonces a los acuerdos que se suscriben. En el caso de Nicaragua, como pueden ver, el primer acuerdo es el de Zapuán, que se suscriben en marzo de 1988. Luego hay un acuerdo que no se logra aprobar, pero que de un documento de 32 puntos se aprueban solo 20, que ocurre en junio del 88, o sea, es decir, unos meses después del acuerdo de Zapuá, que básicamente buscaba ponerle ya un cese definitivo al fuego, a la guerra, pero que no se logra alcanzar. En el caso bueno, posteriormente, vamos a seguir con Nicaragua. Posteriormente, en el año 89, vamos a encontrar 2 acuerdos más. Uno entre la Resistencia Nacional y la Coalición 1, ¿verdad? Que básicamente consistía en que la resistencia se comprometiera a no tener acciones militares. Y luego de la cumbre de Tela, cuando ya están como más al tanto las condiciones electorales, es un acuerdo de partidos políticos y del FSLN para ordenar lo que va a ser la elección, ¿verdad? Vean un poco aquí, lo que quisiera hacer notar es la esencia más coyuntural que tienen estos acuerdos, ¿verdad? Pasada la elección, vamos a tener 2 acuerdos más que están en verde, el de Toncontín y el acuerdo de transición. El de Toncontín básicamente es un acuerdo ya entre la ONU, entre
entre la presidenta Violeta de Chamorro y la Resistencia Nacional, tendiente a la desmovilización de la contra. Y en el segundo acuerdo, que ocurre en casi que la misma semana, es el acuerdo de transición con el sandinismo, ¿verdad? Donde tal vez el principal elemento de este acuerdo es, bueno, la demanda, la agenda que llevaba el Frente Sandinista en ese momento era respetar lo que para ellos consideraban las conquistas sociales y del proceso anterior. Y además, creo que esto es lo más significativo, que Humberto Ortega se queda en el poder, en el ejército, ¿verdad? Esto como parte de este pacto de transición. Ahí se acuerdan también algunos recortes en el ejército. Finalmente el cese al fuego es en junio del 90. En el caso de El Salvador va a ocurrir, digamos, lo contrario desde un inicio. Contrario al acuerdo de Zapua, en el caso de El Salvador, el 4 de abril de 1990 se alcanza un acuerdo que es un acuerdo de propósito en Ginebra, donde tiene dos elementos importantes. Básicamente es que se comprometen a acabar cuanto antes la guerra y sobre todo, el más importante es que asumen como el negociador al secretario general de ese momento, que es la primera vez que queda un latinoamericano, Pérez de Cuellar, como secretario general de la ONU. Entonces, aquí ya va a empezar a marcar un cambio distinto. Un mes después, en Caracas, logran acordar una agenda de negociación y un calendario. Vean que aquí es distinto, ¿verdad? Ahorita voy a repasar un poquito de qué se trata. Y a partir de esos dos elementos, entonces, se van a dar una negociación en San José en 1990, en junio del 90, es decir, 2 meses después, en julio, que es sobre derechos humanos, que se alcanzan acuerdos importantes. Y en el 91, en abril del 91 en México, se alcanzan acuerdos importantísimos en términos constitucionales sobre la reforma del Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo e instalar la Comisión de la Verdad. El último nudo, que era el más complicado de resolver en la negociación salvadoreña, es la reforma al ejército. Las demandas, en distintos momentos, el Frente Farabundo Martí exigió la desaparición del ejército, pero esto era lo que ponía obstáculos y finalmente se llegó a una fórmula de consenso donde no desaparecía, pero había todas unas transformaciones importantes y la aparición también de nuevos cuerpos de seguridad como la Policía Nacional y además una institución que iba a coordinar toda esta transición, que era la COPAS. Los últimos detalles de eso se alcanzan en una negociación de 10 horas en Nueva York el 31 de diciembre, porque está próximo a acabarse el periodo del secretario general Pérez de Cuellar, que ha hecho suyo casi que esta negociación, y se logra entonces alcanzar el acta de Nueva York, que finalmente son los acuerdos de paz que se suscriben el 16 de enero en México, Chapultepec, que básicamente es el cese del fuego de ese proceso. Un poco, acá está tal vez para contrastar los primeros dos acuerdos. Ya les hablaba un poco en el caso del Zapua. Vean que tiene un carácter más coyuntural. Básicamente es un cese al fuego. Esto también habla mucho de los actores que están enfrente. Pero también hay otros elementos importantes, como el compromiso del gobierno de garantizar libertad de expresión, de garantías de participación política. Mientras que en el otro caso lo que vemos entonces ya es una agenda de negociación en el primer acuerdo, que es negociar la Fuerza Armada, los derechos humanos, el sistema judicial, el sistema electoral, una reforma constitucional que lleva a cabo esos 3 puntos y un programa también económico-social. La verificación en este caso va a pasar a manos de la ONU, ¿verdad? Que esto también es como muy importante. ¿Cuáles son los actores que un poco dejan ver algunos de los documentos? Tengo que decir que esto es preliminar. Yo no tengo mapeados todos los actores, estoy en ese trabajo, pero en algunos casos ya hemos logrado encontrar algunos actores. En el caso de Nicaragua, evidentemente, entre los actores externos está Estados Unidos, sin lugar a duda, que es como han llamado muchos autores, es el actor ausente, digamos, de alguna manera, ¿verdad? O invisible, ¿verdad? Pero que también de alguna manera está ahí la Unión Soviética, ¿verdad? En el sentido de que mucho pasa también por la distensión, aunque también por una agenda muy clara que tiene Estados Unidos. Básicamente, ¿en qué consistió su estrategia en este momento Estados Unidos? Casi que siempre fue oponerse a los acuerdos de paz que surgían desde América Latina, porque su estrategia siempre fue condicionar eso a la salida de los sandinistas, ¿verdad? Entonces siempre tuvo en su estrategia pues la
también la salida militar. Evidentemente los presidentes de esquipulas juegan un papel fundamental a través de las cumbres, generando una gran presión. Los presidentes de contadora también son otro actor central en estas negociaciones bilaterales y son excluidos. Son excluidos porque de alguna manera tenían un poquito más de afinidad, digamos, o marcaban un poco más la cancha en la relación sandinistas-Estados Unidos, ¿verdad? Cuba es otro actor que tengo muy poca información y que tengo pendiente avanzar más en esta parte ya de negociación de la paz. Evidentemente juega un papel fundamental en el contexto de los 80, de las guerras también, con asesores, por supuesto, militares, pero en relación a las negociaciones de paz es un pendiente que tengo. A nivel local, pues está el gobierno sandinista, por supuesto, y esto es muy interesante. Por ejemplo, en la primera reunión indirecta entre el gobierno y la contra, que es en República Dominicana el 4 de diciembre del 87, el gobierno sandinista manda a 3 colaboradores externos. Esos 3 colaboradores externos son, no sé si lo pronuncio bien porque es en alemán, ¿verdad? Jürgen Wincenewski, Roger Fisher, estadounidense, y Paul Rickler. Jürgen es hablaba ayer, un poco le preguntaba también, y bueno, investigando un poco también con Werner, es un político importantísimo de la socialdemocracia alemana, que también tenía el apodo, bueno, tuvo varios apodos, sobrenombres, pero uno de los que me hizo gracia fue el agente 007 de Bonn, ¿verdad? Básicamente como que siempre tuvo a su cargo misiones muy complejas que resolvía en términos políticos la socialdemocracia alemana en distintas regiones, sobre todo periféricas, aunque también en Alemania. Entonces, estuvo presente en Chile, es fundamental para entender la liberación en Argelia también. Estuvo también en las negociaciones un poco al inicio en El Salvador, muy cercano a Willy Brandt y a Helmut Schmidt. Así que es una figura clave, ¿verdad? Y está ahí en ese proceso. Y después los dos representantes de Estados Unidos, uno es el abogado que había ganado el juicio ante la Corte Interamericana de Justicia contra Estados Unidos, ¿verdad? Que también funcionan ahí. Y van a estar presentes también en la firma de los acuerdos de Zapua. En el caso de la resistencia nacional, la contra o resistencia nacional, acá lo interesante es tratar de ver las distintas facciones que tiene, ¿verdad? Evidentemente, pues estaba un grupo inicial que eran los militares exomocistas. También está la facción campesina, la facción étnica del Atlántico, ¿verdad? Y los disidentes de los sandinistas. Entonces también vean que es una diversidad compleja y una oposición política partidista también que le da, en general, le configura estos actores con una diversidad muy compleja a la hora de negociar, ¿verdad? De hecho, en parte también va a haber una crisis importante de la resistencia nacional en el contexto de las negociaciones de junio del 88, ¿verdad? Donde, bueno, hay una serie de tensiones importantes. En el caso de El Salvador, pongo en primer lugar en actor externo a la ONU porque aquí el proceso fundamental pasa por el secretario general y la ONU, ¿verdad? Evidentemente, pues Estados Unidos y la URSS van a seguir jugando un papel importante en Estados Unidos, sin duda. La URSS ya en casi la desintegración hace un par de llamados en el contexto del 90 y el 91 para que se sienten a negociar y lleguen a un acuerdo, pero ya básicamente es casi que accesorio. Y los presidentes de escúpulas un poco, pero nunca como jugar un papel tan importante en el caso de Nicaragua. En el caso de actores locales, a diferencia de los actores locales nicaragüenses, lo que veo es aquí unas posiciones más sólidas entre el gobierno salvadoreño, que van a estar presentes en todas las negociaciones, con algunos cambios pequeños, y el FMLN. Y incluyo al ejército salvadoreño porque es un actor que juega con cierta autonomía, sobre todo cuando se está negociando la reforma al ejército, ¿verdad? Y genera también algunas contradicciones importantes a través de estrategias, tanto en la mesa como en el campo militar. Aquí tal vez otro tipo de estrategias, sí, un poco en esa función de lo militar, tienen que ver con, por ejemplo, en el contexto de la construcción de la agenda de Caracas, que es la inicial, hay un comunicado en medio de las negociaciones del FMLN que decía lo siguiente, el 20 de mayo del 90, comunicamos al pueblo salvadoreño y a la comunidad internacional que, uno, simultáneamente con el inicio de la reunión de Caracas, el 16 de mayo la Fuerza Armada lanzó una ofensiva general con bombardeos aéreos, ataques masivos de artillería, desembarcos helitransportados y despliegue de tropa de infantería en todo el país.
Esto también lo hizo el FMLN en algunos momentos, sobre todo cuando se estanca la negociación entre el 90 y el 91. El FMLN aplica, digamos, tecnología militar muy pesada, ¿verdad? Y entonces también con esto busca presionar, volver a las negociaciones. Entonces también hay un ejercicio entre negociaciones en la mesa y negociaciones en el campo militar. En el caso de las estrategias del sandinismo, básicamente fue un poco tomar por sorpresa a Estados Unidos aceptando casi que todos los compromisos sí, todos los compromisos de Esquipulas, ¿verdad? Y esto generó una sorpresa importante. Un poco la pregunta es por qué lo hicieron, ¿verdad? Y de alguna manera la única salida que veían para legitimarse era aceptar todo eso y tratar de, con unas elecciones que pensaban ganar, abrir un nuevo espacio de legitimidad política que, bueno, que finalmente no lograron tener con la derrota, ¿verdad? Esto pues hay que definirlo en cada caso concreto, ¿verdad? Pero son algunas de las estrategias preliminares que estoy encontrando. Bueno, con los vocabularios políticos, tal vez hay 4 conceptos que son centrales. Podrían haber algunos más. Yo pienso que también podría estar revolución, reforma, por ahí también. Bueno, en relación con democracia y democratización, realmente esto es una guerra de conceptos, ¿verdad? Durante todas las 80s. Es primero la democratización y la democratización como alternabilidad en el poder es una estrategia también de la estrategia que Estados Unidos empieza a implementar desde el 80. Recordemos que antes de eso lo que había era un autoritarismo que se venía extendiendo bueno, incluso en algunos casos como en El Salvador desde el 32, ¿verdad? Entonces, una cara, digamos, en el caso de Estados Unidos sería la democracia como una estrategia, como una de las estrategias que tiene para la región, ¿verdad? ¿Qué va a lograr esta estrategia o qué buscaba esta estrategia? Legitimar a los gobiernos civiles, legitimar las elecciones y aislar a Nicaragua, ¿verdad? Por un lado. Luego vamos a encontrar que también va a haber una discusión sobre lo que es democratización desde el sandinismo, digamos, que es donde está tal vez la principal tensión. Aquí quiero leer un extracto de un discurso de Daniel Ortega en el 86. Y dice Daniel Ortega en el discurso pronunciado frente a la Comisión Ejecutiva, frente al Congreso de Partidos Políticos de América Latina. En Nicaragua también abrimos este espacio democrático con la decisión y voluntad del pueblo nicaragüense. Aquí se abrió el espacio democrático recorriendo otro camino, el único que dejaba la dictadura somocista y la dominación imperialista, y el pueblo nicaragüense hizo uso del derecho de insurrección, de ese mismo derecho del que hicieron uso los pueblos de América Latina para alcanzar la independencia, para liberarse del yugo colonial, también para ese mismo derecho del que hicieron uso los norteamericanos para liberarse del yugo colonial. Bueno, ven que aquí también hay como un poco ese juego de guerras, ¿verdad? De cómo se conceptualiza lo que es democracia. Y finalmente también va a estar implícita en poner el acento en el plan de paz, ¿verdad? Al final de cuentas, el resultado de esto son democracias representativas, sí, con alternabilidad del poder. Incluso hay una reflexión también sociológica sobre eso, ¿verdad? Que en algunos momentos también llegó a denominarse como democracias de baja intensidad, porque en el fondo, ya en el plano de lo real, lo que ocurrió después es que fueron democracias, sí, con alternabilidad, pero sin tener profundidad a través de una serie de demandas más complejas que venían desde los años 40, ¿verdad? Desmilitarización es otro elemento importante. Este está muy presente, sobre todo en las demandas del FMLN, en la negociación política, ¿verdad? Este tiene un corolario que habría que explorar en la investigación posterior, que es sobre la desmovilización, ¿verdad? Que ahí puede salir con mayor fuerza. Evidentemente, paz y pacificación son centrales también, tienen que ver con el carácter que se le da a esto. Y tal vez, pero me faltan más investigarlos, debo de señalarlo. Negociación y diálogos es importante, y aquí he aprovechado un trabajo que se publicó en El Salvador, editado por Mauricio Mengíbar, en particular el trabajo de Mauricio sobre la discusión que hubo en el FMLN sobre la estrategia de la negociación o no. Recordemos que en principio se tenía una agenda revolucionaria que en algunas de las facciones del FMLN era todavía mucho más radical, ¿verdad? Como las FPL, ¿verdad? Digamos que a cargo de Cayetano Carpio. Entonces, en el 83 hay un momento de declive donde se somete a discusión este tema
aunque esto coincide con suicidio, asesinato, ¿verdad?, de dos de los principales comandantes del FMLN, que son los más radicales en términos de no ceder a la negociación, y a partir de la muerte de estas figuras, el FMLN llama por primera vez a una negociación en junio del 83. Entonces también aquí hay un debate entre negociación, reforma y revolución que es interesante explorar. Posteriormente, ya en la parte más de los acuerdos regionales, hay una dimensión diálogo-negociación, ¿verdad? Diálogo sería un nivel más precario de entablar discusiones entre las partes, mientras que negociación tiene que ver ya más con una agenda pactada, digamos, que es un poco lo que encontramos en el caso salvadoreño a partir de los acuerdos de Caracas, ¿verdad? Y entonces hay como una institucionalización mucho mayor de la discusión que un diálogo que a veces no termina muchas veces en acuerdos, aunque a veces también. Bueno, para ir cerrando, algunas de las conclusiones preliminares que tengo son las siguientes. En el periodo 81-92 coexistieron varias lógicas de negociación eh, de paz que dieron paso a procesos regionales y bilaterales, a procesos. Dos, el plan de Esquipulas, desplazó la lógica centrada en la seguridad de Contadora por la lógica de la democracia. 3. En las cumbres de presidentes el principal problema de la paz fue Nicaragua. 4. Las negociaciones en Nicaragua, disculpen el error, condujo a una elección produciendo acuerdos preelectorales y postelectorales enfocados más en la gobernabilidad del nuevo gobierno de la ONU. Las negociaciones en El Salvador condujeron a varios acuerdos orientados a una reforma institucional del Estado salvadoreño. Tal vez esa es una de las principales diferencias de las dos. Otras más, sería 6 en este caso. El contexto global de distensión de la Guerra Fría y disolución de la URSS condicionó diferenciadamente a ambos procesos. En Nicaragua tuvo mayor peso la variable de distensión, mientras que en El Salvador el fin de la Guerra Fría le abrió espacio a la ONU como mediadora del conflicto. 2. Los actores locales en Nicaragua aparecen como posiciones más fragmentadas, mientras que en El Salvador son más homogéneos. Las agendas de negociación fueron diferentes en Nicaragua. En Nicaragua se orientó más al cese al fuego de movilización y acordar elecciones generales, mientras que en El Salvador la agenda fue más densa en relación con reformas institucionales constitucionales. 4. Los conceptos políticos varían según contextos y actores locales y externos. 5. Ambos procesos ocurrieron en el contexto de las democracias orientadas hacia la liberalización de los mercados, que es lo que va a continuar. Y por ahí cierro entonces pues esta intervención y les agradezco muchísimo por la atención.